casi 10 años. Y vamos a empezar un poco haciendo historia, hablando de cómo empezó todo este tema del diagnóstico de fibrosis quística y lo que fue pasando a través de los años hasta que llegamos al momento de ahora, que es un momento bastante distinto, ¿no? Que nos abrió puertas y que nos está mostrando un futuro totalmente diferente en los pacientes. En el año 1938, la doctora Andersen, una patóloga, describe por primera vez lo que es la fibrosis quística del páncreas. Y a partir de ese año se empieza realmente a reconocer como una enfermedad que afecta al páncreas, que afecta principalmente a los pulmones, pero que es una enfermedad sistémica que afecta prácticamente a todos los órganos en los pacientes. En el año 53 ya se habla del test del sudor, se reconoce que los pacientes eliminan en el sudor, que es un sudor muy salado, y es donde se empieza a utilizar el test del sudor, y de hecho es el test, lo que se llama el gold standard hasta el día de hoy. Se sigue utilizando como para hacer el primer diagnóstico del paciente. En el año 89, por primera vez, 1989, por primera vez se descubre cuál es el gen responsable de la enfermedad, es el gen CFTR, y es en ese momento en donde se cree que ya conociendo el gen, en los próximos años se habla de que va a haber probablemente un tratamiento específico para la enfermedad. Pero bueno, este gen que se descubre, se sabe que si bien es el único gen, tiene muchas mutaciones, o sea, los pacientes pueden tener una de las casi 2000 mutaciones que existen hoy en día, y a partir de los años 90 se empiezan a hacer todo tipo de trabajos de investigación muy grandes. La CF Foundation en Estados Unidos empieza a permitir y empieza a dar apoyo para que surjan tratamientos nuevos para que puedan corregir el CFTR, porque hasta ese momento en realidad lo único que había eran tratamientos, que son los tratamientos básicos de hoy en día también, que son tratamientos que de alguna manera ayudan al paciente a sentirse mejor, a no deteriorarse tanto, a tener la menor cantidad de exacerbaciones pulmonares y demás, pero no los cura. Y es solamente a partir del año 2005 que el Kalydeco de la empresa Vertex entra en los primeros clinical trials. En el año 2012 se aprueba por primera vez, vamos a verlo un poquito más adelante. Por primera vez se habla de una droga que puede realmente tratar al defecto genético. Más adelante se llevan a cabo más estudios con combinación de diferentes drogas y surge el Orkambi y después el Symdeko en el año 2017, y estamos en la era de la triple terapia, del Trikafta, y bueno, vamos a seguir la charla, vamos a hablar un poquito de cada uno, cómo es que surgen estas nuevas drogas y cómo ayudan a los pacientes. Ok, entonces hablábamos de que para que haya enfermedad hay una mutación en este gen, que es el único gen responsable de la enfermedad, que es una proteína, la CFTR, y la tiene muchas funciones, pero entre otras, o las principales funciones, es regular el transporte de electrolitos. Lo que ocurre con este transporte de electrolitos anormal es que hay un clearance mucociliar anormal, principalmente en los pulmones, pero sabemos que hay secreciones espesas no solo en los pulmones, sino en el aparato gastrointestinal y en el aparato reproductivo, por ejemplo. Pero hablando de los pulmones, que es principalmente lo que afecta a los pacientes, al haber un clearance mucociliar anormal, se produce un moco que es excesivo, lo que lleva a obstruir las vías aéreas y producir bronquiectasias, que es el daño en los pulmones más clásico, más típico en los pacientes.
Con el tiempo, debido a infección y a inflamación crónica de las vías aéreas, los pulmones sufren un daño progresivo que se hace irreversible, y es lo que produce finalmente un estadio final, la etapa final de los pulmones, lo que se dice end stage, que el último tratamiento, el tratamiento ultimativo, es el trasplante pulmonar. Pero en cada uno de estos pasos hay diferentes tratamientos, como veníamos diciendo. Para tratar la infección están los antibióticos, para tratar la inflamación hay antiinflamatorios. Las drogas son un poco, en el tema de inflamación es un poco más complicado porque no hay drogas que sean muy efectivas y sin efectos adversos. En los diferentes pasos hay diferentes tratamientos, como por ejemplo las nebulizaciones con solución hipertónica, la fisioterapia, por supuesto, pero bueno, todos los tratamientos que ya conocemos todos. Si queremos tratar finalmente la enfermedad, o sea, tratar la enfermedad de base, el único tratamiento que tenemos de alguna manera es todo lo que implica tratar al defecto genético, que es el defecto en el CFTR, y vamos a hablar entonces hoy acerca de los moduladores de la proteína CFTR. Entonces, como decíamos, el gen del CFTR fue descubierto en el año 89, más de 2000 mutaciones existen o se han descrito hoy en día. Sabemos que algunas de las mutaciones se llaman variantes, que se ven también en la población sana y no necesariamente producen enfermedad. Hay algunas mutaciones, por ejemplo la de 1152H, que es una mutación que en algunas personas puede no producir enfermedad, pero tenemos también pacientes que con esa mutación sí desarrollan enfermedad, y aproximadamente 130 mutaciones, que son las clásicas, que son las causantes de enfermedad, las más comunes, y vamos a ver también más adelante que hay diferentes tipos y diferentes grupos de mutaciones. De todas las mutaciones, la más frecuente es la delta F508, que se encuentra por lo menos en un alelo en alrededor del 90% de la población a nivel mundial. Hay algunos países que tienen una proporción más alta, algunos tienen una proporción más baja, pero es la mutación más frecuente en los pacientes. Entonces hablamos que, otra vez, que el CFTR está afectado, y lo que resulta de esta proteína afectada es un transporte de electrolitos anormal, principalmente del cloro. Hay un desbalance entre la sal y las sales, y esto produce acumulación de un moco muy espeso, principalmente en las vías aéreas, que es lo que lleva a la patología que todos conocemos, que es la tos crónica, el esputo excesivo y demás. Pero esta CFTR se encuentra no solo en los pulmones, sino que se encuentra, como decíamos antes, en casi todos los sistemas del cuerpo. Y según la afectación que tenga cada uno de los pacientes, según la mutación, las mutaciones que tenga, van a tener mayores o menores manifestaciones. Por ejemplo, en las glándulas sudoríparas, es lo que lleva, por ejemplo, que algunos pacientes cuando se hacen el test del sudor tienen valores muy altos, arriba de 90, sabemos que el valor hasta 60 es normal, cuando algunas mutaciones, las mutaciones menos frecuentes o las mutaciones que llamamos residuales, que vamos a hablar en los próximos minutos, el test del sudor, por ejemplo, puede no ser diagnóstico muchas veces porque las glándulas están menos afectadas, por lo cual pueden dar valores que son lo que se dice borderline, en el límite, o incluso valores normales. Lo mismo el sistema reproductivo en general está afectado prácticamente en todos los pacientes de sexo masculino, y también sabemos en los últimos años principalmente que también las mujeres sufren de lo que se llama subfertilidad o infertilidad hasta un 35%, un trabajo que nosotros publicamos hace poco más de un año y medio. En el tracto gastrointestinal sabemos que la afectación es diferente según las mutaciones, puede ir desde los casos con las mutaciones clásicas, que un 20% pueden desarrollar ilio meconial, obstrucciones intestinales, enfermedad
biliar, enfermedad hepática, hasta incluso cirrosis, enfermedad de los senos paranasales, los pulmones, por supuesto, están afectados, pero en diferentes maneras según los pacientes, y lo mismo el páncreas. Cuando dividimos el tipo de mutaciones o la enfermedad, la podemos dividir en los pacientes que tienen la enfermedad clásica, que tienen insuficiencia pancreática, y los pacientes con una enfermedad poco menos clásica, con por lo menos una mutación de las mutaciones más leves, que si bien el páncreas está afectado, pero no de tal forma que produzca insuficiencia pancreática, que son los pacientes que pueden desarrollar, por ejemplo, pancreatitis. Ahora, cuando hablamos de las mutaciones, es importante recordar que es la importancia de saber qué tipo de mutación tiene el paciente y a qué grupo pertenece. Esta división que se hace, esta clasificación de las mutaciones, se hace principalmente para entender qué grado de afectación, qué tipo de fenotipo va a tener el paciente, cuáles son las características clínicas. Si bien esto no es el único determinante de la enfermedad, de las manifestaciones, pero sí los pacientes están más o menos afectados en general, dependiendo del tipo de mutación que tienen. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las mutaciones de clase 1 y clase 2, que son las mutaciones más severas, es cuando el CFTR, esta proteína, no se llega prácticamente a crear, a desarrollar en la clase 1, que son cuando no hay síntesis de proteína, lo que llamamos stop codón, o mutaciones de stop. Las de clase 2, que el ejemplo clásico es la delta F508, la proteína se forma, pero hay algún tipo de problema en el procesamiento de la proteína y no llega a la membrana celular, por lo cual no actúa. Después tenemos las mutaciones de clase 3, que la proteína sí se forma, pero son las mutaciones que se llaman, la clase que se llama gating mutation, o las mutaciones del canal. O sea, la proteína sí se forma, pero el canal no funciona normalmente, de tal forma que al no abrirse el canal de la forma que tiene que abrirse, en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la función, la proteína no puede atravesar la membrana, por lo cual no funciona. Y después están las mutaciones de clase 4 y 5 principalmente, también las de clase 6 entran acá, en donde la proteína sí se forma, pero se forma o en cantidad disminuida, o la cantidad es normal, pero la función está disminuida. Se llaman normalmente este tipo de mutaciones, se las llama mild mutations, o mutaciones leves, o el nombre más correcto en realidad son las mutaciones residuales, residual function mutations, o sea, las mutaciones que tienen función residual. Para cada una de estas mutaciones, prácticamente, no todas, pero prácticamente para cada una de las mutaciones, tenemos los diferentes correctores, o los diferentes moduladores, mejor dicho, y ahora vamos a pasar a explicarlos según cronológicamente cómo fueron surgiendo estas drogas también en el mercado. La primera droga que surgió es la droga que comercialmente se llama Kalydeco, el nombre genérico es Ivacaftor, y son este tipo de droga que se llaman potenciadores, justamente estaba destinado o se destinó a las mutaciones de clase 3. Hablábamos anteriormente que las mutaciones de clase 3 son las mutaciones de gating, o sea, el defecto está en el canal. El canal de apertura no es el normal, no se abre normalmente, por lo cual la proteína sí existe, pero al no abrirse el canal no puede despedirse por la membrana y no actúa. Entonces lo que producen los potenciadores, en este caso el Kalydeco, es actuar justamente en el canal, produciendo que el canal se abra, y de esta manera hay secreción de cloro, la proteína puede actuar, con lo cual estos pacientes que recibieron esta droga, que siguen recibiendo muchos de ellos, mostraron que la droga es muy efectiva. Este es un trabajo que se publicó hace 10 años, fue el primer trabajo grande que demuestra que esta droga es efectiva en las mutaciones de clase 3.
Fue publicado en New England Journal of Medicine, uno de los journals más, de impacto más alto, y este estudio lo que hizo es tomaron pacientes que dividieron a los pacientes en dos grupos, fue contra placebo, doble ciego, la mitad de los pacientes recibió la droga, ivacaftor, y la otra mitad recibió placebo, y el estudio se desarrolló durante 48 semanas. Podemos ver en el gráfico, no me anda el pointer, por lo cual, creo que sí, no sé si lo llegan a ver. En el gráfico de la izquierda, el primer gráfico, vemos cómo aumentó la función pulmonar ya en los primeros días, antes de las 2 semanas que los pacientes comenzaron a recibir ivacaftor. Pueden ver cómo el FEV1, la función pulmonar, aumenta y se mantiene durante todo el tiempo del estudio. La función pulmonar se mantiene alta, mucho más alta que en el otro grupo, una diferencia en porcentajes muy, muy alto. Y podemos ver la línea inferior, la línea negra de los pacientes que han recibido placebo, que el FEV1 no solo que no aumenta, sino que, como comúnmente ocurre cuando los pacientes no reciben este tipo de drogas, que hay un cierto tipo de deterioro en la función pulmonar con el tiempo. Podemos ver que la línea va en disminución. El segundo gráfico nos muestra los pacientes que están libres de eventos, o sea, que tienen menos exacerbaciones pulmonares. Entonces podemos ver que los pacientes que recibían ivacaftor tienen menos exacerbaciones pulmonares, o sea, es menor el tiempo que tienen eventos que los pacientes que recibieron el placebo. Podemos ver en el gráfico inferior a la izquierda cómo es la respuesta de los pacientes en cuanto al cuestionario de calidad de vida. Es una diferencia muy, muy importante. El último gráfico, que es uno de los resultados realmente más conmovedores en este estudio, es la diferencia en cuanto a los kilos que aumentan los pacientes. Podemos ver que los pacientes que han recibido ivacaftor tiene un aumento de peso en promedio de 3,4 kilos, o sea, casi 3,5 kilos en 48 semanas. Sabemos que es un tema bastante importante, bastante fundamental, el tema de la nutrición en los pacientes, y cuando lo comparan con placebo, por supuesto, es una diferencia muy, muy importante. Incluso lo demuestran esto en forma fisiológica, cuando les hacen a los pacientes el test del sudor, y podemos ver que los pacientes con ivacaftor disminuyen mucho en términos de valor del sweat chloride test, del test del sudor, y los valores se mantienen bajos. En la mayoría de los pacientes incluso se normaliza el test del sudor, cuando los pacientes que reciben placebo, por supuesto, no sufren ningún cambio. Esta droga es aprobada a partir del año 2012 por la FDA, se empieza a distribuir en el mundo. Pero luego de aprobarse el Kalydeco, y al mismo tiempo, en realidad en simultáneo, la empresa, por supuesto, quiere no solo poder tratar a los pocos relativamente pacientes que tienen una mutación de clase 3, porque no son de las mutaciones más frecuentes, sino que toda la importancia, toda la intención era poder tratar principalmente a los pacientes que tienen la mutación más frecuente, que es la delta F508. Hay un poco de ruido, no sé si se pueden poner en mute, porque escucho mucho ruido de fondo. Gracias. Surge otro grupo de drogas. Hablábamos antes de los potenciadores. Surge un tipo de droga que se llaman correctores, que vienen justamente a tratar a los pacientes que tienen la mutación delta F508. Esta droga lo que hace es, dentro de la célula, actuar en lo que se llama el processing y el trafficking, o sea, en todo el procesamiento de la proteína esta, de la creación de la síntesis de la proteína, de la CFTR. La proteína realmente se crea y aumenta, pero ven que solamente el corrector no va a alcanzar, porque si bien la proteína existe, si el canal no se abre adecuadamente, tampoco la proteína va a poder actuar. Entonces deciden hacer estudios
en donde realmente ven que funciona con los potenciadores que ya los conocíamos de antes, que es el Kaleido, por lo cual asocian un corrector y un potenciador. El primer corrector se llamaba Lumacaftor, asocian los dos y realmente los resultados son bastante beneficiosos, y así surge la primera droga de esta combinación, que es el Orkambi. El Orkambi se empieza a tratar muchos pacientes en muchas partes del mundo, se ven que dan buenos resultados, si bien los resultados no eran de la magnitud que habíamos visto con el Kaleido, pero sí los pacientes se sienten mejor y tienen menos exacerbaciones. Incluso el FEV1, si bien no aumenta en los niveles que habíamos visto con el Kaleido, con los pacientes que tenían la mutación de clase 3, pero sí no solo que aumenta un poco, sino que el paciente tampoco se deteriora. Cuando se compara con los pacientes que habían recibido placebo, se ve que realmente es una droga que ayuda, que sirve. Este es el Orkambi, y lo que surge a partir del Orkambi es otra combinación. O sea, con el mismo Ivacaftor, que es el potenciador, asocian otro corrector, en vez del Lumacaftor, asocian el Tezacaftor. Y es así como surge para los mismos pacientes en principio, o sea, para los pacientes homocigotas para la mutación delta F, el Tezacaftor Ivacaftor, comúnmente conocido como Symdeko, o en algunos países de Europa también se lo conoce como Symkevi. Podemos ver en este estudio cómo afecta a los pacientes. Este fue un estudio también publicado en el New England Journal of Medicine. Pacientes que reciben el Symdeko, el Tezacaftor, Ivacaftor, están en color azul. Los pacientes que reciben placebo es la línea inferior, y podemos ver realmente la diferencia en cuanto a la función pulmonar. Como decíamos antes, si bien los valores no son muy altos como aumenta, pero sí podemos ver que en el grupo placebo incluso los pacientes se deterioran, por lo cual sí se ve que la droga es efectiva. Este es el caso de la droga del Symdeko para pacientes que son homocigotas para la mutación delta F508. Pero cuando vuelven a probar esta droga, entonces lo que ven, como decíamos antes, es mejoría no solo en la función pulmonar, sino que ven los pacientes cuando comparan también tienen menos exacerbaciones pulmonares, hay un cambio en cuanto al BMI, hay diferencia del índice de masa corporal, también hay una diferencia importante en cuanto a lo que los pacientes reportan en la calidad de vida, en el cuestionario. También hay una diferencia en cuanto a el test del sudor. Y bueno, se ve que entonces el Symdeko es una droga efectiva para los pacientes homocigotas para el delta F508. Pero deciden probar esta droga no solo para estos pacientes, sino también deciden probarla para los pacientes que tienen una mutación delta F508 y la segunda mutación, una mutación residual, o sea, residual function mutation. ¿Qué son estas mutaciones residuales? En alguna época se acostumbraba a estas mutaciones a llamarlas mild mutations o mutaciones leves. A mí es un término que no me termina de convencer porque lamentablemente tengo muchos casos incluso en mi misma clínica, de pacientes que tenían estas mal llamadas mild mutations, que cuando nacen no tienen todas las manifestaciones que nosotros conocemos en los pacientes con fibrosis quística, no tienen los problemas de nutrición, no tienen insuficiencia pancreática, la función pulmonar es variable, no siempre comienza en las primeras etapas de la vida, entonces estos pacientes no son en general diagnosticados a tiempo, por lo cual viven sobre todo en los primeros años, después voy a dar algunos ejemplos, con una enfermedad medio silenciosa, que no se sabe, que no tiene las características clásicas de la fibrosis quística, por lo cual cuando a muchos de ellos se los diagnostica, que a veces son a edades bastante avanzadas, en la adolescencia, incluso tenemos adultos que fueron diagnosticados de grandes, ya el compromiso pulmonar es bastante importante. Por eso es que a mí no me convence el término mild mutations, yo prefiero llamarla realmente con el término que es más adecuado, que es residual function mutations, mutaciones con función residual. Son las mutaciones de clase 4 y clase 5 principalmente. En las mutaciones de clase
clase 4 lo que tenemos es un CFTR, pero que la función está disminuida, y lo que tenemos en las mutaciones de clase 5 son pacientes que tienen CFTR, que sí hay síntesis de la proteína, pero en cantidad un poco menor, por lo cual tienen fibrosis quística, pero a esta fibrosis quística se le llama fibrosis quística atípica o no clásica, de alguna forma. Pero ¿cuáles son las implicaciones de estas mutaciones? Aproximadamente un 5% de los pacientes a nivel mundial expresan por lo menos una mutación residual. Tengo que aclarar que en Israel el número es bastante mayor, tenemos aproximadamente un 20% de nuestros pacientes que tienen una de estas mutaciones, por lo cual tenemos bastante experiencia con estos pacientes. Y los pacientes con función residual, si bien, como decimos antes, deberían tener, o en principio tienen una enfermedad que es un poco más leve, sobre todo cuando se diagnostica en edades tempranas, pero de todas maneras se sabe que tienen un deterioro respiratorio progresivo, tienen una función pancreática disminuida, si bien no llega a ser insuficiencia pancreática, pero sabemos que el páncreas no actúa normalmente, no tiene una función normal, por lo cual son los pacientes que muchas veces desarrollan pancreatitis a repetición. Tienen exacerbaciones pulmonares y cuando se compara con la población normal también tienen una mortalidad que es mayor a la población normal. Que antes de todos estos moduladores, todos estos correctores del CFTR, la edad media de sobrevida era de 38 años. Hoy en día se extendió incluso bastante. Entonces hablábamos de que sí se deterioran, si bien cuando los comparamos tenemos el deterioro pulmonar en cuanto al tiempo, en cuanto a los pacientes, la línea superior en color azul son los pacientes que tienen una mutación delta F y una mutación residual, y la línea inferior son pacientes con una fibrosis quística clásica, que son homocigotas para la mutación delta F. Podemos ver que estos pacientes homocigotas se deterioran más rápido, es cierto, pero también los pacientes que tienen residual function mutation también se deterioran. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque realmente es importante tener en cuenta a estos pacientes que si bien en algún momento pueden tener una enfermedad leve, es importante tratarlos y tratarlos cuanto antes, como para que la enfermedad no siga avanzando. Esos pacientes entonces sí pueden ser tratados, como decíamos antes, con Symdeko. Y el último grupo de drogas es una droga que comúnmente, que el nombre comercial es el Trikafta. Trikafta en realidad lo que hace es sumar, además del tezacaftor a ivacaftor, que es lo que recién llamábamos Symdeko, suma otro corrector. Que en este caso es el hexacaftor. O sea, son 3 drogas que están asociadas, 2 correctores, el hexacaftor y el tezacaftor, y el ivacaftor. Y esta triple terapia, en principio, se trata en pacientes que tienen por lo menos una mutación de delta F. Y los resultados son realmente increíbles, porque muchos de estos pacientes tienen una enfermedad bastante severa. Este trabajo también fue publicado en el New England Journal of Medicine hace prácticamente 2 años. Lo que podemos ver son resultados muy, muy, muy importantes. Este estudio dura 24 semanas. Podemos ver a los pacientes en la línea superior, en la línea en color azul, pacientes que se tratan con Trikafta contra pacientes que reciben placebo. Podemos ver que el cambio en cuanto al FEV1 comienza en los primeros días que es suministrada la droga. Son cambios muy significantes, estamos hablando de 15% aumento en el FEV1 en los primeros días ya, y se mantiene esta función pulmonar alta. Cuando el grupo con placebo en las primeras semanas se mantiene y hay un deterioro a continuación. Podemos ver el cuestionario de calidad de vida, la diferencia increíble que hay ya desde los primeros días. Lo que se mide también en este estudio es ver
episodios que los pacientes se deterioran y que tienen exacerbaciones pulmonares. Podemos ver que los pacientes que reciben Trikafta tienen una cantidad muchísimo menor de exacerbaciones pulmonares y exacerbaciones pulmonares graves que requieren hospitalización y que requieren tratamiento endovenoso. Y también podemos ver que hay una normalización del test del sudor en los pacientes que reciben Trikafta, cuando se los compara con los pacientes que reciben placebo. Esta es la última imagen que les quiero mostrar. Tenemos en estos momentos, por suerte, yo creo que estamos viviendo en los últimos 10 años, se podría decir, una revolución en todo lo que tiene que ver en la fibrosis quística. Ya hablamos no solo, como decíamos al principio, de tratamientos que hacen que los pacientes vivan un poco más de años, sino que estamos viendo que los pacientes mejoran muchísimo también en cuanto a la calidad de vida. Esto es lo que representa las drogas que están en diferentes estadios de investigación, según la CF Foundation de Estados Unidos. Ya tenemos, este es un gráfico solamente que habla de las drogas específicamente dirigidas a corregir el CFTR. Tenemos ya 4 drogas de las que hablamos anteriormente: el Trikafta, el Kalydeco, el Orkambi y el Symdeko. Las 4 drogas ya, como hablábamos, los pacientes las están recibiendo, pero tenemos un montón de otras drogas, como podemos ver, en diferentes estadios, en diferentes fases de investigación, con lo cual se cree que tanto las drogas ya existentes como diferentes drogas que están en diferentes niveles de desarrollo, probablemente en los próximos años todos nuestros pacientes ya tengan alguna droga específicamente que les pueda corregir el defecto genético. Eso es todo, exactamente a tiempo. Y bueno, estoy abierta a preguntas que quieran hacer. Bueno, saludan desde Perú, Malena, Mónica, dice buenas tardes, saludos de Perú. Después Karina dice buenas tardes, mi hijo tiene Delta F508 y 1078 del T. No encontré esta última en la clasificación, al igual que Miriam Fernández dice que su hijo tiene R553X y C 1657CT, y la segunda no la encuentra en qué clase va. La primera persona que habló, no me acuerdo el nombre, que el hijo tiene, o la hija, tiene la Delta F508 y la segunda mutación. La segunda mutación es menos importante porque tiene la Delta F508, o sea, desde el momento que tiene la Delta F508, de alguna manera tiene la suerte de poder recibir Trikafta, sin importar cuál es la segunda mutación. No sé decir en este momento, no es una mutación que la tengo conocida, por lo menos no en mis pacientes, no sé a qué clase pertenece, pero eso se puede averiguar. Pero lo importante es que tiene la Delta F. Teniendo la Delta F508 es indicación para Trikafta. Así que no importa tanto cuál es la segunda. La segunda persona que preguntó, no tengo vistas esos 2 tipos de mutaciones, también habría que ver, ubicarlas. En los últimos 3 o 4 meses salió una publicación de Vertex con una lista muy, muy grande de un montón de mutaciones que fueron agregadas a la lista para poder recibir Trikafta, que sin importar si tienen Delta F o no, teniendo una mutación que pertenece a esa lista larga que hay, también pueden recibir Trikafta. Es una lista que está publicada, que yo se las puedo enviar, pero está, normalmente se conoce, y hay un montón de mutaciones, hay no sé si 50 o 60 mutaciones, que si están en la lista también hay indicación para que reciba Trikafta. En estos momentos se están realizando con la Trikafta en diferentes centros en el mundo, se está probando el Trikafta porque se ve que es efectivo en muchas más mutaciones de las que todavía no salieron, no se dieron a conocer porque todavía no se hicieron estudios. De hecho, tenemos pacientes que están recibiendo off-label Trikafta, que pudieron de alguna manera conseguir,
que no cumplen con los requisitos según la lista de los que podrían recibir, y tienen una mejoría increíble. Lamentablemente por ahora no lo pueden recibir del Estado porque no está en el listado, pero vemos que realmente los pacientes mejoran. Así que, bueno, esperemos que en este próximo tiempo puedan probarlo en las otras mutaciones que todavía no se probó, y probablemente diría que para casi todos los pacientes el Trikafta puede beneficiar. Cris, ¿vas a leer lo de Ligia? Ligia dice: buenas tardes a todos. Dice, bueno, una inmensa alegría escuchar en vivo a la doctora Malena. En un ratito tengo que salir del Zoom. Quiero dejar mis saludos y mi agradecimiento por esta importantísima iniciativa. Espero que dentro de poco los tratamientos tengan una buena accesibilidad, que solo con el diagnóstico se puede acceder a los tratamientos con tantos avances. Damián ya tiene 18 años, disfrutando, tiene las mutaciones, perdón, se me fue. A ver. Perdón, pero se me fue. Tiene las mutaciones Delta F508, G42X, y desde hace 2 meses está tomando Trikafta. Es tal como muchas familias nos comentan, un antes y un después. Abrazo inmenso. Sí, tal cual. Es así, es exactamente así. Es lo que dicen los pacientes y es lo que vemos. Es un antes y un después. O sea, es increíble el cambio que tienen. Viven algo que no se puede explicar de ninguna manera. O sea, solamente los pacientes que lo están viviendo lo pueden explicar. Después tenemos a Marcela Dimeo, que dice: buenas tardes, mi hija de 9 años con FQ heterocigota G542X y R1066C. ¿Qué novedades de tratamientos hay para estas mutaciones? ¿Qué se sabe del medicamento en fase experimental ELX02 al día de hoy? Voy a empezar por la segunda parte. ¿Qué se sabe de ELOX? ELX es una empresa que se llama ELOX, que están tratando un tipo de droga que es específicamente para pacientes que tienen mutaciones de clase 1, que son las mutaciones más difíciles de corregir. Hablábamos en un principio que son las mutaciones, las que se llaman stop codón, que no hay síntesis de la proteína, por lo cual si el paciente tiene una de estas mutaciones, pero tiene también un delta F, entonces, como decíamos antes, puede recibir Trikafta. Pero si tiene 2 mutaciones de clase 1, son las más difíciles de corregir. ELOX está ya en fase bastante, dentro de todo avanzada, una fase 2, un poco más que fase 2, lo que están haciendo, que nosotros participamos en los estudios de ELOX, lo que vamos a empezar a hacer ahora, ellos se agregan a la droga ELOX, agregan el Ivacaftor, hacen una asociación del Ivacaftor con el ELOX. Los estudios in vitro tienen resultados bastante buenos, pero ahora vamos a empezar la fase en los pacientes. Yo creo que en los próximos 2 meses ya tenemos pacientes asignados para empezar también con esta droga, y probablemente para estos pacientes pueda funcionar. Muchas gracias. María José pregunta: buenas tardes, mi hija tiene 11 años y ella tiene Delta F508 y variante 5T. La variante, otra vez, Delta F508, como decíamos, puede llegar a recibir Trikafta, pero la variante 5T es una variante que se encuentra también en la población que no tiene fibrosis quística. O sea, 5T tiene que ver con cuántas repeticiones tiene para ver si realmente causa la enfermedad o no. Hasta lo que yo tengo entendido, la 5T con el Delta F508 no está aceptada como para tratarla por ahora con el Trikafta. Si bien hay pacientes que sí manifiestan la enfermedad, pero por ahora, por lo que entiendo, no se acepta como una mutación realmente, sino un tipo de variante. Vamos a seguir con Ornella BG. Dice: buenas tardes, ¿hay estudios que exponen las incidencias de los moduladores en función pancreática y hepática, desde su mejoría hasta sus complicaciones?
Sí, se están haciendo estudios, de hecho nosotros estamos concentrando uno de los estudios, hay 3 centros en el mundo, nosotros somos, en mi centro somos uno, de pacientes que para evaluar el sistema gastrointestinal tragan una cápsula, la cápsula que tiene la cámara, que probablemente lo hayan escuchado, se usa para otros estudios. Los pacientes tragan esta cápsula que tiene una cámara que puede filmar todo el aparato digestivo, ver qué pasa. Entonces los pacientes hacen la cápsula antes, empiezan a recibir Trikafta y dentro de 6 meses tienen que repetir la cápsula como para ver qué se ve en el sistema gastrointestinal, o sea, toma varias fotos, ¿no? Del sistema, del aparato digestivo, como para ver cuáles son los cambios. Esto es uno de los estudios. Lo que puedo decir, que es lo que veo en mis pacientes ya con experiencia de algunos años, de pacientes que reciben los moduladores, principalmente el Trikafta, es que requieren muchas menos enzimas pancreáticas. Al afectar el CFTR, como decíamos antes, el CFTR se encuentra prácticamente en todos los órganos del cuerpo, entre ellos también en el aparato digestivo. Entonces muchos pacientes lo que dicen es que necesitan menos cantidad de enzimas pancreáticas porque la función pancreática mejora. Esto es lo que pasa en cuanto al sistema digestivo, pero también vemos que funciona en cuanto al páncreas, en la parte endocrina del páncreas, o sea, los pacientes requieren mucho menos insulina. Incluso tengo pacientes que de tantas hipoglucemias que hacen, dejaron de recibir insulina y tienen valores totalmente normales de glucemia. O sea, afecta también en la parte endocrina del páncreas. Otro de los aparatos en donde también funciona es aparentemente el aparato reproductivo. Vemos, y ya hay estudios que están hablando de eso, de que muchas mujeres quedan embarazadas mucho más rápidas desde que reciben Trikafta, porque por un montón de modificaciones que se hacen, pero entre otras porque las secreciones son menos espesas, por lo cual en poco tiempo quedan embarazadas. Todas estas cosas se están estudiando en este momento. Todavía no hay suficientes reportes de todo esto, pero yo creo que el próximo año vamos a tener información mucho más concreta. Bueno, Facundo Civil dice que se suma a la consulta sobre la incidencia del Trikafta en páncreas e hígado. Dice que hace 5 meses que toma Trikafta y tuvo que aumentar la cantidad de enzimas pancreáticas, creón, debido a que tiene heces más grasas. Y creo que también teníamos conectada la misma pregunta con Sabrina Monteverde, que dice que también se suma a lo de Facundo, que le pasa lo mismo. Que tienen que aumentar la cantidad. Claro, dice que hace 5 meses que toma Trikafta y tuvo que aumentar la cantidad de enzimas pancreáticas. Bueno, lo que pasa en algunos pacientes, yo dije que la mayoría comiendo lo mismo tienen que reducir la cantidad, pero lo que pasa en muchos pacientes es que el Trikafta produce aumento del apetito. Entonces los pacientes comen más. Y al comer más, también el Trikafta se recomienda comerlo con algo graso. O sea, ya desde la mañana cuando se levantan, tienen que comer una comida, una suficiente cantidad de grasa como para que el Trikafta actúe mejor, se absorba mejor. Pero además los pacientes se sientan mejor y tienen menos exacerbaciones pulmonares y tienen más apetito y comen más. De hecho, aumentan de peso. Tengo un paciente que en 2 meses aumentó 7 kilos. Entonces, por supuesto que va a requerir más creón porque come más y come más comidas grasas, entonces evidentemente esa es la causa por la cual necesita más creón. Pero pacientes que no aumentan, que no comen mucho más, entonces dicen que pueden recibir menos creón incluso. Bueno, aquí Karina consulta si se sabe cuándo el Trikafta estará disponible en Argentina. Mi hijo tiene 7 años y estamos esperando para iniciar el tratamiento. ¿Con la medicación se revierte el mal funcionamiento del páncreas? Bueno, yo le quería comentar que aquí en la Argentina, ya a partir de los 6 años, si su médico se lo receta, ya se puede pedir por uso compasivo a su obra social o prepaga. Ya estaría disponible para que se haga el pedido. Eso por mí, ¿no? Y después pregunta si se revierte el mal funcionamiento del páncreas.
Bueno, en cuanto al páncreas, lo que decíamos anteriormente, no es que se revierte y el páncreas es normal, porque hay que recordar que el páncreas sufre atrofia con el tiempo, entonces probablemente ya no vuelva a ser normal, pero también depende a qué edad se comience el tratamiento. En un mundo ideal, de acá a poco tiempo, probablemente el paciente, esperemos, ¿no? Es la idea, probablemente el paciente al nacer sea diagnosticado y de inmediato pueda recibir Trikafta, entonces probablemente no va a desarrollar la enfermedad prácticamente. Pero no es lo que estamos viviendo hoy en día, y los pacientes ya más adultos o chicos más grandes, el páncreas ya se empieza a atrofiar, entonces probablemente no se revierta del todo, pero sí pueda mejorar la función pancreática. Sandra Botelli dice, en pacientes adultos con delta F508 homocigota, colonizado crónicamente con Pseudomonas aeruginosa con BEF entre 70 y 80%, sin diabetes, le indican enseguida iniciar el tratamiento de la triple combinación. Esa es Sí. una. Y de ser, cómo se refleja la mejoría. ¿Aumenta el BEF? ¿Mejoran los valores perdón, de laboratorio? O caso contrario, con BEF le indican iniciar la triple. La triple terapia la iniciamos de inmediato según las mutaciones y no según la clínica. Porque sabemos que puede llegar digamos, si el paciente está más severo, por supuesto que uno está más apurado en comenzar el tratamiento, pero también en pacientes que están en buena situación, cuanto antes se comience el tratamiento, entonces probablemente menos posibilidad tienen de que se deterioran, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a indicar apenas se pueda. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de 2 hermanitos que comenzaron a recibir, tienen mutaciones de clase 3, y en un principio, cuando todavía el Trikafta no estaba, comenzaron a recibir Kalydeco. Los dos tenían 6 y 8 años, si no me equivoco. Los dos tenían un BEF sub 1 de 120%, 110%, altísimo, un estado nutricional excelente. Y también era una pregunta, empezar, no empezar, y a mí me pareció que había que empezar, porque dije, si lo empezamos en una edad temprana, probablemente estos nenes crezcan como nenes normales. Y ya hace unos 6, 7 años que están recibiendo el tratamiento, y son nenes completamente normales. Continúan con una función pulmonar totalmente normal, tienen una tomografía computada perfecta, no fueron nunca por suerte colonizados ni con pseudomonas ni con ninguna bacteria que los pueda complicar. Son nenes que viven, yo digo, tienen fibrosis quística, pero no tienen enfermedad, nada, cero. Yo creo que ese tiene que ser el modelo para nosotros, comenzar los tratamientos incluso cuando la enfermedad no se empezó a manifestar, porque la idea es que no se manifieste, que no haya un daño pulmonar irreversible. Así que a la pregunta que me hicieron recién, los valores de BEF sub 1, a mí no me importa para empezarlo, o sea, yo lo voy a empezar igual, de todas maneras. ¿Cómo se ve la mejoría? El paciente lo dice a los 3, 4 días, me cambió la vida. O sea, la calidad de vida en cuestión, es increíble cómo se ve. El BEF sub 1 aumenta, pero hay que tener en cuenta que no siempre aumenta mucho. Tengo pacientes que por ahí de 60% les aumentó a 65% y se quedó ahí, no aumentó más. Pero el LCI disminuyó, tienen mucha más vitalidad, aumentaron de peso, no tosen, no tienen exacerbaciones pulmonares. O sea, para mí todo eso indica que la droga es efectiva, aunque el FEV1 puede ser que no aumente mucho más. Y tenemos a Eli, que, buenas tardes, mi sobrino es homocigota para la variante C 1680, 883AG, en el gen CFTR, genotipo en HGBS. Dice, tiene 5 años y pesa 16 kilos y medio, y sus heces están esteatoreicas. Solo aumentan la pancreatina, pero no hay cambios muy considerables. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿qué No, se puede hacer? Claro, desconozco si le están dando algún modulador, pero no sé, que solamente, digamos, le aumentan la pancreatina y como que todo sigue igual.
o sea, O sea que es... me imagino que si no está aumentando bien de peso y tiene todavía atorrea, probablemente no está recibiendo suficientes enzimas pancreáticas y por eso no sube de peso. No tiene tanto que ver con los moduladores, o sea, o sea, más allá de los moduladores o no moduladores, este nene probablemente no aumente de peso porque sigue teniendo las deposiciones que no son normales y necesita más enzimas pancreáticas. No hay que tenerle miedo a eso, no hay que tener miedo de dar una cantidad más grande. O sea, en una época se decía según el peso, tantas unidades, tanto peso. Hoy en día nos fijamos menos en eso. Lo que nos fijamos es justamente eso, cuál es el crecimiento y cómo son las deposiciones. Si sigue teniendo deposiciones grasas, si no aumenta el peso, hay que aumentar las enzimas sin importar si ya recibe un número grande. Sabrina Monteverde dice que si ha habido casos de negativización de bacteria con Trikafta. Sí. Dice, 1 año con Trikafta, tengo Pseudomonas y no he disminuido ningún valor. Sí, hemos visto casos, no en todos, pero hemos visto casos en donde ya hay estudios que hablan de que la flora, digamos, las bacterias pulmonar, no solo en las vías aéreas, sino también en el aparato digestivo, cambian con los moduladores. Tengo pacientes que negativizaron Pseudomonas y tengo otros que no, pero sí cambia, hay un cambio en cuanto también las bacterias que se ven y también estudios que han demostrado que hay mucho menos inflamación en las vías aéreas. Alejandro Henning, buenas tardes, me gustaría saber si al tomar Trikafta se modificaron las nebulizaciones y la kinesio, o si se redujeron. Es una excelente pregunta que nosotros nos hacemos a diario, que es una pregunta que nos hacen los pacientes a diario. Todavía no hay estudios que hayan dicho que recibiendo todas estas drogas se puede eliminar o disminuir otro tipo de drogas. Yo tengo que reconocer que yo soy bastante miedosa en ese tema y prefiero que no disminuyan. Muchas veces los pacientes lo hacen sin preguntarnos si se sienten tan bien que deciden hacer un poco menos de fisioterapia y hacer un poco menos de nebulizaciones y a veces no toman las vitaminas y a veces funciona, pero tengo pacientes que se deterioraron también, que recibiendo solamente Trikafta y habiendo dejado otras drogas y haciendo menos fisioterapia, lamentablemente se han deteriorado. Y por eso es que por ahora yo no lo recomiendo. Preguntan si hay algún tratamiento, si existe tratamientos para las mutaciones de clase 1. De clase 1 lo que hablábamos anteriormente, hay varios estudios, pero están en fases muy, muy, muy tempranas. Hay varios estudios en fase 1. El que está, por lo que yo recuerdo, en fase más o menos avanzada es el de ELOX, el que hablábamos antes, que ahora el ELOX lo van a asociar al Kalydeco. Tengo entendido que es del estudio de los que están más avanzados, por lo menos. Daniel dice que hace 10 meses que toma Trikafta y su BEF ha subido de 29 a 32. ¿Es posible que suba más con el tiempo o solo sube con los primeros meses? En general, por lo que nosotros vemos, suben los primeros meses. La pregunta es si hay otros parámetros que le mejoró. Si tienen, no sé si hacen el Lung Clearance Index, si tienen menos exacerbaciones pulmonares, o sea, hay que ver los otros parámetros. En mi experiencia, en los primeros meses sobre todo se ve que aumenta el BEF sub 1 y después es mucho más lento el aumento. En general se estabiliza. Eso es lo que yo veo, por lo menos. Marcela Peón dice, mi nene tiene la G542X y L732X, única registrada. ¿Existe en estudio algún tratamiento para estas mutaciones? Bueno, para la G542X es lo que hablábamos antes, el ELOX podría llegar a ser, porque es de clase 1. Bueno, Rosa Roldán dice, mi hijo de 16 años tiene delta F508 homocigota, pero tiene fibrosis hepática. ¿Se recomienda esta medicación?
Hay un poco de controversia en el tema hepático, porque sabemos que la Trikafta no está recomendado en casos de enfermedad hepática severa. Así que habría que ver en qué estadio está, porque puede llegar a perjudicar más al hígado. Eso habría que verlo. Yo lo consultaría no solo con el médico de cabecera, por supuesto, sino incluso con la empresa. Bien. Estefanía Reca dice, buenas tardes, mi hija tiene 5 años, delta F508 homocigota. Tiene recurrentes exacerbaciones, tuvo 4 veces pseudomonas activas, un ingreso de medicación endovenosa al año, desde que nació. En sus tomografías dieron broncoectasias desde los 2 años. Toma Orkambi desde los 2 años. Si bien aumentó de peso y su test del sudor dio normal, me dijeron que las secreciones son muchísimas, siempre con color verde y solo mejoran si están con antibiótico. Pero cuando termina a los días vuelven. ¿Sería bueno que cumpla 6 y comience la triple terapia? Sí, si tiene, ¿qué edad tiene ahora? No Ahora escuché. tiene 5. Sí, por supuesto. Yo sé que se están haciendo estudios también, a partir de los 6 años ya está aceptado, sé que se están haciendo estudios en nenes más chicos, de 2 a 5. En algunos casos se puede llegar a pedir, digamos, como excepción, si tiene un poco más de 5 años y tal vez se lo pueda llegar a permitir. No estoy segura. Nosotros lo hicimos cuando todavía no estaba permitido por debajo de los 12 años y teníamos una paciente bastante severa que tenía 11 y no fue permitido poder darle. No sé cómo es a los 5 años, pero yo lo intentaría. Probablemente el Trikafta le sea mucho más efectivo que el Orkambi para ese tipo de mutaciones. Sí, Mónica dice, buenas tardes, mi hijo tiene mutación homocigota para la variante C1680-883A del gen CFTR. ¿Qué clasificación tienen, por favor? Bueno, la verdad es que no conozco las 2000 mutaciones y todas las... conozco las más conocidas, pero no sé decir. O sea, es muy fácil, digamos, es posible que se entre, hay una base de datos en donde se puede entrar y ver qué tipo de mutaciones, pero realmente las 2000 no las recuerdo. Bueno, la misma mamá dice que él Me parece tiene que en ya... unos minutos vamos a ir terminando, porque esto ya se está convirtiendo en una consulta particular y creo que acá son las 9:30 de la noche. Sí, sí, por Mi supuesto. día empezó a las 6. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta capaz así... rápido y así rápida, ya vamos terminando. Si alguien quiere levantar la mano, o el doctor Alfio. Alfio. A ver, lo habilitamos. No se te escucha, Alfio. Estás en Ahí. mute. Ahí, hola. Ahí. Ahí está. Bueno, Ahí está. ante todo, felicitaciones, muy, muy claro lo tuyo. Solamente decirte algo que me parece importante en la Argentina, y creo que también es una cuestión de sentido común, ¿no? Cuando uno de los chicos ya tiene una cierta edad y tiene daño estructural, obviamente ninguna medicación es mágica. Mejoran, pero ciertamente siempre queda algún daño que va a ser difícil de revertir al 100%. Por lo tanto, coincido contigo en ser muy cautos, en no dejar ningún tipo de medicación hasta tanto no se asevere estas cosas, y sí sería algo hermoso que uno pudiese dar desde el nacimiento y desde teniendo en cuenta el diagnóstico, dar estas medicaciones para así no tener ningún daño estructural que pudiese uno, entonces, digamos, estar en dudas de poder dar o no o hacer algo. No sé si estás de acuerdo en eso, y bueno, brillante lo tuyo, y siempre te saludo desde acá con mucho respeto. Gracias. De acuerdo en todo. Exactamente pienso como vos. Gracias. Bueno, no sé si ya vamos cerrando entonces. No sé si Quería hay una preguntarle a la doctora Malena, de paso agradecerle,
con respecto a la terapia ELOX, ¿cómo podemos hacer desde Argentina para podernos comunicar? Para poder comunicarse, para saber los resultados. Sí. Bueno, por ahora está empezando la próxima fase que va a comenzar en los próximos meses, va a llevar todavía un tiempo. Cuando salen los resultados, esto se publica, seguramente los médicos de ustedes van a recibir los resultados también, pero va a llevar unos cuantos meses hasta que se termine el estudio, todavía no está en fase 4, así que va a llevar un tiempo. Somos bastante optimistas y esperemos que realmente los resultados sean buenos, porque por ahora, como decíamos antes, para las mutaciones de clase 1 no hay, salvo que estén acompañadas con el delta F. Sí, la última cerramos con... Sí, sí puede ser, le agradezco un montón. Buenas tardes. Quería saber, tuvimos la información de que existe la posibilidad de hacer un estudio con una muestra nasal genética para ver si el Trikafta se podía utilizar en pacientes con mutaciones clase 1. Si tienen idea, cómo se puede llegar a realizar ese estudio. Sí, se estuvieron haciendo estudios de ese tipo, en donde lo que miden son los organoides. O sea, ven realmente la respuesta específica según diferentes tipos de mutaciones. Hay un estudio muy grande del que nosotros participamos, pero la sede está en Europa, en Holanda, si no me equivoco, y tomaron muestras de muchos pacientes, sobre todo países de Europa, pero los resultados todavía no los están dando. No tengo, no sé que en este momento abrieron un estudio como para que los pacientes mismos puedan enviar en forma particular, lo desconozco eso. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Malena Cohen por tan interesante disertación, ¿no? Sabiendo de la importancia de la difusión de los nuevos tratamientos. Así que, bueno, muy agradecidos. Y a todos los participantes, muchísimas gracias. Y bueno, Malena, muy buenas noches y buenas tardes para todos los demás. Pronto ya les estaremos enviando el video. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos.